¿Qué es lo que realmente nos define? ¿La herencia, el entorno o la voluntad? La mala semilla nos adentra en el corazón de una historia donde la oscuridad nace desde dentro, germina silenciosa, y florece en actos que desafían la moral. Prepárate para descubrir cómo un pequeño detalle puede contaminarlo todo y cambiar para siempre el destino. Carlos Garcés Manau construye su relato alrededor de la idea de que ciertos males no son solo circunstanciales, sino innatos o cultivados. ¿Cómo afecta el pasado y las heridas no sanadas en el desarrollo de una persona? La mala semilla es metáfora del mal que crece desde lo invisible, en lo más profundo del alma. Para narrar esta historia y facilitar su comprensión de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro La mala semilla de Carlos Garcés Manau en secciones temáticas principales. Aunque esta obra está compuesta por múltiples relatos que se entrelazan y no siempre presentan una estructura rígida de capítulos numerados, esta división ha sido creada especialmente para acompañar la narración y ofrecer una guía que facilite entender la evolución de los hechos y las ideas que el autor nos quiere transmitir. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos más importantes de esta historia real y profunda, centrada en las mujeres acusadas de brujería en el Alto Aragón, sus vidas, sus miedos y las injusticias que sufrieron. Esta estructura temática busca destacar los aspectos clave del libro, los mensajes que atraviesan cada relato y la reflexión social que surge a partir de ellos, enriqueciendo así la experiencia de la narración y su análisis posterior. 1. Raíces del miedo, origen de la brujería en el Alto Aragón. Imagina un paisaje remoto y agreste, montañas que abrazan pueblos pequeños y aislados, donde la vida se mueve al ritmo de las estaciones y el trabajo de la tierra. Estamos en Aragón, en los siglos XV y XVI, dos siglos donde la rutina cotidiana se ve marcada por la naturaleza, la tradición, a la vez, por un cambio que se avecina, aunque todavía no se puede ver del todo. Aquí, en estos pueblos apartados, la gente vive con una mezcla de respeto y miedo a lo invisible, y entre ese miedo se empieza a sembrar una idea que poco a poco crecerá hasta consumirlo todo, la brujería. Pero, ¿cómo surge esa idea? En este tiempo, las mujeres tenían un papel fundamental dentro de la comunidad. No solo eran madres o trabajadoras, sino también guardianas de un saber antiguo y profundo. Poseían conocimiento sobre hierbas que curaban heridas, calmas para el dolor y remedios para enfermedades que la medicina oficial no alcanzaba a explicar. Este saber se transmitía de madre a hija, a través de la tradición oral, secretos susurrados en noches largas y silenciosas. El conocimiento que ellas poseían era un legado de la tierra, de la luna, de la vida misma, escribe el autor, mostrando con estas palabras cómo ese saber era un hilo invisible que unía a generaciones. Sin embargo, ese saber, que antes se veía como una bendición o al menos una parte natural de la vida, comienza a ser mirado con recelo. La influencia de los tratados demonológicos, aquellos libros escritos por teólogos y juristas, llega a Aragón, cargada de advertencias y condenas. Estos tratados no solo describen la brujería como un pecado, sino que la pintan como un pacto con fuerzas oscuras, un peligro para el orden social y religioso. La palabra bruja deja de ser un término común y empieza a sonar como una sentencia, una marca indeleble de maldad. A su vez, los preceptos religiosos de la época, estrictos y dogmáticos, hacen que la Iglesia convierta en enemigo aquello que no puede controlar. Lo que antes era sabiduría femenina ahora es visto como herejía, y la brujería como la encarnación misma del mal. La comunidad, que había convivido con estas mujeres, ahora comienza a mirar con desconfianza y temor a quien antes era valorada. Así, la figura de la mala semilla empieza a tomar forma en el imaginario colectivo, un símbolo que representa no solo a una mujer acosada, sino al mal en sí, algo que se cree que puede infectar y destruir a la sociedad. Este mito colectivo crece rápido porque en tiempos de incertidumbre y cambio, siempre se busca un chivo expiatorio. Como dice el autor, la mala semilla era el nombre que se daba a aquello que debía ser arrancado de raíz para salvar el resto de la cosecha. La metáfora no podría ser más clara. Se trata de eliminar lo que se considera dañino, aunque eso implique destruir a personas inocentes, a mujeres que simplemente estaban haciendo lo que sabían, lo que siempre habían hecho. En este primer capítulo, Carlos Garcés Manau nos sitúa en un momento donde la tradición, la superstición y el poder empiezan a mezclarse con consecuencias terribles. Nos invita a entender que la caza de brujas no nace de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un proceso lento, en el que el miedo y la ignorancia se entrelazan con la política, la religión y el cambio social. Y nos muestra también, sin adornos, cómo una sociedad que antes toleraba esos saberes se convierte en juez implacable de quienes fueron sus propias guardianas. Esta primera parte es fundamental para comprender el resto de la historia, porque establece las bases, el lugar, el tiempo, las personas, y el germen del miedo que terminará en tragedia. Y nos recuerda que, muchas veces, el mayor enemigo no es un hechizo ni un pacto con el demonio,
sino el miedo a lo desconocido que todos llevamos dentro. 2. La casa comienza, el tribunal inquisitorial en acción. El tiempo avanza y con él, un cambio oscuro y riguroso se cierne sobre los pueblos del Alto Aragón. La llegada de la Inquisición marca un antes y un después en la forma en que se enfrentan los miedos, las sospechas y las viejas tradiciones. Esta institución, temida y poderosa, no tarda en instalarse como un juez implacable que regula no solo la fe, sino también la vida misma de cada vecino. La Inquisición llega con un propósito claro y con un sistema que aparenta orden, pero que se alimenta del terror. Su estructura judicial es compleja y estricta. En la cima está el inquisidor, un hombre investido de autoridad casi divina, encargado de velar porque la ortodoxia religiosa no se vea manchada por herejías o brujerías. A su lado, un tribunal formado por jueces y escribanos que recogen las denuncias, registran testimonios y dictan sentencias. La justicia inquisitorial no era solo ley, era miedo hecho palabra, era sombra que caía sobre todos, dice el autor, mostrando cómo esta maquinaria no solo impartía justicia sino que también sembraba terror. Los procesos iniciaban muchas veces con denuncias anónimas o susurros en la plaza. Vecinos, por miedo o rencilla, señalaban a alguien, casi siempre una mujer, acusada de prácticas prohibidas. Esta acusación bastaba para que la Inquisición iniciara su investigación. Las investigaciones se basaban en interrogatorios rigurosos, donde la sospecha se convertía en evidencia sin necesidad de pruebas claras. El inquisidor y su tribunal tenían un poder absoluto para decidir el destino de los acusados. La figura del fiscal, conocido como el promotor de la fe, ejercía la tarea de buscar pruebas en contra y empujar el caso hacia la condena. Por otro lado, los defensores legales, aunque existían, rara vez lograban salvar a las mujeres acusadas, pues la balanza estaba cargada hacia el castigo. Una parte clave en el procedimiento inquisitorial era el uso del tormento. Aunque cruel y brutal, este recurso estaba legitimado por la ley y buscaba arrancar confesiones. A través de la cuerda, la garrucha o el potro, las víctimas eran sometidas a un sufrimiento extremo. Bajo la sombra del tormento, la verdad se doblaba y las palabras nacían del dolor más que de la memoria, explica el autor, reflejando la desesperación de quienes enfrentaban estas pruebas. Entre las primeras mujeres juzgadas se encuentra Teresa de Luna, una campesina señalada no solo por sus conocimientos en hierbas, sino también por una enemistad con una vecina que usó la denuncia como venganza personal. Teresa fue arrestada, interrogada y, a pesar de su resistencia inicial, terminó cediendo ante la presión, confesando cosas que jamás había hecho, una confesión arrancada por el miedo y el dolor. Su caso se volvió emblemático, pues mostraba cómo la justicia inquisitorial podía distorsionar la realidad y convertir la sospecha en sentencia. Este sistema judicial funcionaba en medio de un clima de miedo generalizado, donde la palabra de un solo vecino podía condenar a otro. No era necesario un juicio justo o una prueba contundente, bastaba la sospecha para caer en manos de la Inquisición. Así, poco a poco, las redes de acusaciones crecían, y el tribunal se alimentaba de ese miedo colectivo. Reflexionando un momento, es interesante pensar cómo este mecanismo judicial, pensado para proteger la fe, en realidad se convirtió en un instrumento de control social y represión. La Inquisición no solo perseguía herejes, sino que también regulaba conductas, eliminaba disidencias y reafirmaba un orden rígido que temía el cambio y la diversidad. Este modo de impartir justicia, basado en la sospecha y la tortura, recuerda a otras épocas y lugares donde el miedo y la autoridad absoluta se aliaron para justificar abusos. Obras como Las brujas de Salem de Arthur Miller reflejan ese mismo proceso de histeria colectiva y juicio sumario, aunque en un contexto distinto, mostrando cómo la historia se repite bajo formas similares. En resumen, la llegada de la Inquisición al Alto Aragón no fue solo un hecho administrativo o judicial, sino el inicio de una era de terror institucionalizado. Un tribunal que, lejos de buscar la verdad, sembró miedo y división, y convirtió a mujeres inocentes en víctimas de un sistema implacable. Era la justicia del miedo, la ley de la sombra, como sintetiza Garcés Manao, y esa sombra se extendería sobre muchas vidas. Cuando la sombra de la Inquisición se extiende por el Alto Aragón, no solo llega una estructura judicial implacable, sino también un sistema de denuncias que convierte a los propios vecinos en jueces y verdugos. El proceso para señalar a alguien como bruja era sorprendentemente sencillo, pero al mismo tiempo mortal. En esos pueblos pequeños, donde todos se conocen y la vida gira alrededor de la tierra, las miradas se vuelven sospechosas. Una palabra dicha a medias, una enemistad vieja o una simple diferencia podían ser el comienzo de la tragedia. Las denuncias no venían solo de autoridades o agentes de la iglesia, muchas veces eran los propios vecinos quienes, por miedo, rencilla o incluso con la intención de protegerse, señalaban a una mujer. El autor describe este mecanismo con una frase que resuena con fuerza: la acusación podía nacer de la envidia, del odio o del temor,
pero siempre encontraba un eco en la boca del pueblo. Así, la voz colectiva se convierte en un arma, y una mujer cualquiera puede pasar de ser parte de la comunidad a ser la mala semilla que todos quieren arrancar. Además, las autoridades locales, que en muchos casos eran pequeñas élites con intereses propios, se aliaban con el tribunal inquisitorial para reforzar su poder. Eran ellos quienes muchas veces iniciaban las denuncias, aprovechando la estructura del miedo para eliminar rivales o asegurar su posición social. Por ejemplo, el alguacil del pueblo o el párroco podían impulsar una acusación, convencidos de estar cumpliendo con su deber divino, pero en la práctica creando un ambiente de persecución constante. El miedo popular era el combustible que mantenía viva esta maquinaria. En tiempos donde la superstición y la ignorancia dominaban, cualquier hecho inexplicable, como una enfermedad, una muerte súbita o un mal temporal, podía atribuirse a la brujería. La comunidad, presa de ese miedo, buscaba en las mujeres acusadas la causa de sus desgracias. Cuando la peste o la tormenta golpeaban, era fácil culpar a quien parecía diferente, a quien la suerte no acompañaba, apunta Garcés Manao, subrayando la lógica cruel que guiaba las acusaciones. Los procesos de denuncia no requerían pruebas sólidas ni testigos imparciales. Bastaba con la palabra de un vecino, la sospecha transmitida de boca en boca, o incluso rumores. Esto generaba un círculo vicioso. Cuanto más crecía el miedo, más denuncias surgían, y cuanto más denuncias, más se extendía la paranoia. Un caso emblemático en esta etapa fue el de Juana de Barón, quien fue denunciada por su propia hija, motivada por un conflicto familiar. Este acto dramático pone en evidencia cómo las divisiones personales se mezclaban con el terror social, y cómo la Inquisición se alimentaba no solo del miedo colectivo, sino también de los conflictos privados. Juana fue arrestada y llevada ante el tribunal, pero ese episodio muestra con crudeza que las denuncias podían venir de la gente más cercana. Es interesante pensar en este fenómeno desde una perspectiva más amplia. No es solo un proceso histórico aislado, sino un ejemplo de cómo el miedo puede destruir los lazos sociales y convertir a las comunidades en arenas de confrontación interna. Esta dinámica se ha repetido a lo largo de la historia, en distintas formas y contextos, y sigue siendo una advertencia para nuestra época. En cuanto a la narrativa audiovisual, mientras algunas películas o documentales muestran la caza de brujas como una batalla entre el bien y el mal en términos muy simples, el libro de Garcés Manao nos invita a mirar más allá, a entender el entramado social y humano detrás de cada acusación. Esa profundidad es lo que hace que la historia sea tan dolorosa y real. Así, en esta parte del relato, entendemos que la caza no empezó solo con el tribunal, sino con la palabra del pueblo, con la desconfianza sembrada entre vecinos, y con las pequeñas traiciones que nacen del miedo. Como el autor señala, la verdadera fuerza de la Inquisición estaba en la voz de quienes, temiendo por sí mismos, señalaban a otros como culpables. La llegada de la Inquisición al Alto Aragón no solo significó la instauración de un tribunal severo y temido, sino que también implicó la introducción de un método brutal para obtener la verdad, el tormento. Esta práctica, oficial y aceptada dentro del procedimiento judicial, fue la herramienta principal para arrancar confesiones que muchas veces no reflejaban hechos reales, sino el sufrimiento extremo de las acusadas. El tormento se presentaba en diversas formas, según la época y el lugar, pero siempre con un mismo propósito: quebrar la voluntad y la resistencia de la persona. Entre los métodos más utilizados estaba la cuerda, donde la acusada era suspendida del suelo, generando un dolor agudo en articulaciones y músculos; la garrucha, que consistía en elevar y bajar el cuerpo con movimientos violentos; y el potro, un aparato diseñado para estirar el cuerpo hasta causar heridas profundas. Estos procedimientos no solo infligían dolor físico, sino que sumían a las víctimas en un estado de desesperación insoportable. Carlos Garcés Manao describe con crudeza cómo bajo esas condiciones, las mujeres sufrían no solo por el dolor corporal, sino también por la presión psicológica y el miedo constante a la muerte. El tormento era un lenguaje brutal que no admitía dudas ni resistencia. Bajo su sombra, la realidad se doblaba, y la mente se rendía a lo que fuera necesario para detener el sufrimiento. Así, las confesiones nacían más del miedo y del deseo de acabar con la agonía que de la verdad. Entre las víctimas de este método, destaca el caso de Isabel de Luna, una mujer que había sido acosada por sus vecinos y llevada ante el tribunal inquisitorial. Isabel resistió inicialmente las preguntas, negando cualquier vínculo con la brujería, pero cuando fue sometida a la cuerda, sus palabras cambiaron. No era yo, pero bajo ese tormento tuve que decir lo que no sentía, lo que me pedían, porque el cuerpo no podía más, confesó en uno de sus testimonios. Su relato muestra la cruel paradoja de la justicia inquisitorial. Las confesiones obtenidas con tortura tenían el peso de la verdad ante el tribunal, aunque nacieran del dolor y la desesperanza. El tormento también tenía un efecto secundario devastador en la comunidad.
La manera en que se realizaban las sesiones de tortura, muchas veces públicas o semipúblicas, alimentaba el miedo y la desconfianza. Los vecinos presenciaban o escuchaban los lamentos, y esto aumentaba la presión social sobre quienes aún no habían sido acosadas, creando un ambiente de paranoia constante. Cada gemido era un aviso para quien pensara desafiar las normas, explica Garcés Manau, enfatizando que el terror se extendía mucho más allá de la víctima directa. Esta técnica no solo destruía cuerpos, sino que quebraba el tejido social, porque convertía a las personas en denunciantes temerosos y a las acusadas en mártires de una justicia despiadada. La presión psicológica era tal que, incluso sin la tortura física, muchos confesaban por miedo a lo que podría venir. La mente humana, ante la amenaza de la muerte o del sufrimiento eterno, se plegaba a contar historias inventadas, pactar con el verdugo o señalar a otros inocentes. Un dato interesante para la reflexión es que esta práctica, que hoy nos parece cruel y bárbara, fue durante siglos aceptada y regulada como un método legítimo de investigación judicial en Europa. Este contexto nos recuerda que las normas y la moralidad no son estáticas, y que el miedo y el poder pueden legitimar acciones que en otro tiempo o lugar serían inconcebibles. En comparación con representaciones audiovisuales, las películas que abordan la Inquisición suelen simplificar o suavizar la descripción del tormento para evitar escenas demasiado crudas. El libro de Garcés Manau, en cambio, no oculta el horror, aunque lo narra con un respeto que permite entender el sufrimiento sin caer en el morbo. Esa honestidad narrativa es lo que da fuerza y autenticidad al relato. En definitiva, esta parte del libro nos enfrenta a la realidad de un sistema judicial que justificaba la tortura como un camino necesario para salvar almas, pero que en la práctica destruía vidas y fabricaba culpables. Como dice el autor, el tormento no solo arrancaba confesiones, sino que arrasaba con la humanidad de quienes lo sufrían. Los primeros juicios inquisitoriales en el Alto Aragón fueron el punto donde la maquinaria del miedo comenzó a mostrar su rostro más cruel y humano al mismo tiempo. Mujeres acusadas, muchas veces inocentes, se vieron atrapadas en un proceso implacable, donde la palabra se convertía en condena y la defensa era casi imposible. Uno de los primeros casos que narra Garcés Manau es el de Teresa de Luna, así se pronuncia, una campesina que vivía en un pueblo pequeño y remoto. Teresa era conocida por sus conocimientos sobre plantas medicinales, un saber que para sus vecinos se tornó sospechoso. Fue señalada no solo por curar, sino por hacer maleficios que traían desgracias. Durante su interrogatorio, Teresa intentó defenderse con firmeza. Yo solo cuidaba a los míos, no soy mala ni bruja, decía con voz temblorosa pero llena de dignidad. Sin embargo, las palabras no bastaron. La presión del tribunal y el temor a la tortura la hicieron ceder poco a poco, hasta confesar lo que ellos querían escuchar, un relato construido bajo el peso del miedo. Otro caso emblemático fue el de Juana de Barón, quien fue denunciada por su propia hija, atrapada en un conflicto familiar que terminó alimentando la furia del tribunal. Juana, a diferencia de Teresa, no pudo articular una defensa clara. Los interrogadores la acusaban de haber pactado con el diablo y de provocar enfermedades en el ganado del pueblo. Mi hija me traicionó, pero yo solo quería vivir en paz, dijo Juana, una frase cargada de tristeza que el tribunal ignoró. Su destino quedó sellado por la desconfianza y el dolor familiar que fue arrastrado ante la ley. En estos juicios, las mujeres enfrentaban no solo la acusación formal, sino también el peso de una comunidad que las miraba con ojos cambiados. La sospecha, la envidia y los temores se mezclaban en un cóctel peligroso. Isabel de Luna fue otra víctima de este clima. En su caso, su voz, fuerte al principio, se fue apagando a medida que los interrogatorios avanzaban. Me preguntaban por reuniones nocturnas, por vuelos con el demonio, por conjuros que jamás hice, relató con desesperanza. La falta de pruebas no importaba, pues la palabra del tribunal era ley, y las contradicciones de Isabel se interpretaban como señales de culpa. Estos relatos reflejan la desprotección absoluta de las acusadas. No existía un espacio para la defensa justa, y la inocencia apenas tenía peso frente al miedo y la sospecha generalizada. Las acusadas intentaban explicar sus acciones, aclarar malentendidos o negar los cargos, pero en la mayoría de los casos, la justicia era un monólogo en el que solo hablaba el verdugo. Una reflexión que surge al escuchar estos testimonios es cómo la palabra, esa herramienta tan humana, puede transformarse en arma de destrucción cuando se usa sin justicia ni verdad. Lo que debería ser diálogo y búsqueda de la verdad se convierte en juicio sumario y condena sin piedad. Además, esta dinámica nos recuerda obras como El proceso de Franz Kafka, donde el acusado enfrenta un sistema opresivo e incomprensible, sin posibilidad de defensa real. En el caso de estas mujeres, la opresión era aún más brutal y tangible. En suma, estos primeros juicios nos muestran el inicio de una casa despiadada, donde nombres como Teresa de Luna, Juana de Barón e Isabel de Luna se convierten en símbolos de la injusticia que atravesó a toda una comunidad.
Sus voces, aunque acalladas, nos hablan de valentía, miedo y humanidad en medio del horror. El relato deja atrás las estructuras formales para acercarse a lo más doloroso y esencial, la voz de quienes sufrieron la casa inquisitorial, esas mujeres marcadas como la mala semilla, cuyas vidas se desmoronaron entre acusaciones, miedo y dolor. Aquí, no hay lugar para tecnicismos ni explicaciones frías, la narración se vuelve un testimonio humano, caso a caso, que revela la crudeza del destino y la fuerza de la esperanza y el miedo entretejidos. Una de las voces que emerge con fuerza es la de Teresa de Luna, una campesina humilde que conocía el arte de las plantas para sanar. Ella fue una de las primeras en enfrentarse al tribunal. Yo no hice daño a nadie, solo ayudaba a quien podía, repetía en sus interrogatorios, tratando de sostener la dignidad que el tribunal buscaba quebrar. Pero el peso de la sospecha y el miedo la arrastró a confesar actos que nunca cometió, porque el dolor puede hacer hablar a quien no tiene nada que decir. La lucha interna de Teresa no solo fue contra la Inquisición, sino contra una comunidad que la miraba con ojos distintos, transformada en sospecha y rechazo. Luego está el caso de Juana de Barón, cuyo drama es doble, porque la traición vino desde dentro de su propia familia. Su hija, presa del miedo o del rencor, la denunció con acusaciones que incluyeron pactos con el demonio y maleficios que habían causado desgracias a vecinos y ganado. Juana, en medio de la tormenta, decía, solo quise vivir en paz, pero la paz se volvió tormenta. Su voz refleja la desolación de una mujer que pierde no solo su libertad, sino también el amor y la confianza de quienes la rodeaban. Isabel de Luna, otra víctima de esta casa, intentó resistir la desesperanza con su palabra. Al principio, su voz era clara y firme, negando todas las imputaciones. No volé en noches oscuras ni hice conjuros, afirmaba con convicción. Sin embargo, la repetición de los interrogatorios, la amenaza constante y la presión psicológica la desgastaron hasta que sus declaraciones se volvían confusas, y el tribunal interpretaba su nerviosismo como señal de culpa. Isabel representa a tantas mujeres que vieron cómo su palabra se volvía en su contra, atrapadas en un sistema que no buscaba justicia, sino castigo. Estas historias no solo nos muestran la dureza del proceso, sino también el drama humano de la incomprensión y la soledad. Las acusadas no eran monstruos, sino personas comunes, con familias, sueños y miedos. Y sin embargo, eran vistas como portadoras de un mal que había que erradicar a cualquier costo. La deshumanización era parte del castigo, y muchas veces peor que la tortura física. En la narración, Garcés Manau no oculta tampoco la capacidad de resistencia y dignidad que algunas de estas mujeres mostraron, aun cuando el destino parecía sellado. Sus palabras, cargadas de dolor y verdad, nos invitan a reflexionar sobre el poder del miedo colectivo y la importancia de la empatía. En sus voces, escuchamos el eco de una injusticia que aún resuena, dice el autor, recordándonos que detrás de cada acusación hubo una vida, una historia, un ser humano. Desde el punto de vista literario y social, esta parte recuerda a otras grandes obras que exploran la persecución y la resistencia, como Las brujas de Salem de Arthur Miller, donde también se combina el drama personal con la crítica a un sistema injusto. La diferencia, sin embargo, está en la realidad histórica palpable de estos relatos, que nos muestran la crueldad cotidiana y la tragedia real que vivieron miles de personas. Este acercamiento a los casos concretos y al drama humano es lo que da a La mala semilla una voz profunda y auténtica, capaz de conmover y hacer pensar sin caer en sensacionalismos. Porque aquí, la historia deja de ser un relato distante y se convierte en un espejo donde vemos el precio del miedo cuando se convierte en ley. 3. Casos narrados uno por uno. La vida antes de la condena. En esta parte de La mala semilla, la voz del autor nos invita a conocer a cada mujer antes de que la sombra de la Inquisición y la sospecha arrasara sus vidas. Se trata de un recorrido íntimo y profundo, donde descubrimos quiénes eran, cómo vivían, y qué lugar ocupaban en sus pequeñas comunidades del Alto Aragón en el siglo XV y XVI. No son solo acusadas o símbolos de una casa implacable, sino personas con historias, vínculos, sueños y luchas cotidianas. Primero aparece la figura de Teresa de Luna, una mujer que desde niña aprendió el arte ancestral de las plantas y sus propiedades curativas. Teresa vivía en una casa sencilla, rodeada de montañas y campos, donde los saberes de su madre y abuela se transmitían sin palabras, en el roce de la tierra y el aroma de las hierbas. Su relación con el pueblo era ambivalente, muchos acudían a ella para curar heridas o enfermedades, pero otros la miraban con desconfianza. En un tiempo, sus manos fueron las que traían alivio, en otro, el miedo convirtió sus gestos en señales de maldad, describe Garcés Manau, resaltando como el saber femenino, que alguna vez fue valorado, se tornó en arma contra ella. Luego encontramos a Juana de Barón, quien llevaba una vida más solitaria. Mujer de carácter fuerte, criada en un entorno rural donde la tradición y la fe estaban entrelazadas con el día a día, Juana fue siempre vista como diferente.
Su trato con los vecinos era distante, no por mala voluntad, sino por una personalidad reservada y cierta independencia poco común en mujeres de su época. A pesar de esto, algunos la señalaban como fuente de problemas y desgracias. Juana nunca buscó enemistades, pero el miedo a lo desconocido es el primer paso hacia la condena, narra el autor, reflejando la compleja relación entre individuo y comunidad. Otra historia es la de Isabel de Luna, joven y llena de vida, pero atrapada en un mundo que no le dejaba espacio para la libertad. Isabel había crecido con la esperanza de formar una familia y tener un lugar seguro, pero la sospecha y las habladurías comenzaron a rodearla como una tormenta. No comprendía por qué sus palabras, simples y sinceras, se volvían contra ella, cuenta el libro, mostrando el dolor de una mujer que perdió su voz antes incluso de enfrentarse al tribunal. Estas vidas revelan mucho más que sus condenas o acusaciones. Nos hablan de un tiempo en que la diferencia o el conocimiento se pagaban con miedo y violencia. Garcés Manao enfatiza cómo la comunidad, unida por tradiciones y leyendas, fue tanto refugio como cárcel para estas mujeres. Su forma de vida, sus relaciones y hasta su carácter fueron interpretados bajo la lupa del prejuicio y la ignorancia. Un punto importante en esta sección es cómo el autor no cae en estereotipos ni deshumaniza a las acosadas. Por el contrario, las presenta con toda su complejidad, haciendo que el oyente pueda sentir empatía y entender el contexto que llevó a que mujeres normales, madres, curanderas o simplemente vecinas, se convirtieran en el blanco de una persecución despiadada. Al escuchar estas historias, es inevitable recordar obras como La campana de cristal de Silvia Plath o incluso Matar a un ruiseñor de Harper Lee, donde la injusticia social y la incomprensión del otro generan conflictos profundos y desgarradores. Aquí, en el Alto Aragón, el miedo y la superstición fueron el combustible para un drama que transformó la vida cotidiana en una batalla por la supervivencia. Carlos Garcés Manao, nos adentramos en un momento estremecedor y profundamente humano, los testamentos redactados por las mujeres acosadas poco antes de sus ejecuciones. Estas palabras, plasmadas en papel en sus últimas horas, se convierten en un espejo donde podemos reflejar sus pensamientos más íntimos, sus miedos profundos y los lazos que mantenían con sus familias y comunidades. El autor nos invita a escuchar estas voces que, aunque condenadas, buscan dejar un legado, una huella que revele su verdad y humanidad. Estos testamentos no son simples documentos legales, sino verdaderos testimonios de vida, reflejo del tormento interior que las embargaba, y a la vez, un acto de resistencia ante la injusticia que se avecinaba. Una de las mujeres que aparece en esta sección es Catalina de Moncayo, quien con manos temblorosas y ojos cargados de lágrimas, redactó su última voluntad. Pido perdón por los errores de mi vida, y encomiendo mi alma a Dios, esperando su misericordia, escribe, mostrando una mezcla de fe profunda y resignación. En su testamento, Catalina menciona a sus hijos y hermanos, preocupándose por que reciban cuidado y protección. Esta preocupación por los suyos revela cómo, incluso en la antesala del fin, el amor y el sentido de responsabilidad siguen vivos y fuertes. Otra figura destacada es María de Falcón, cuya escritura refleja una mezcla de miedo y serenidad. Sus palabras revelan la carga de acusaciones que la agobiaban, pero también un deseo de limpieza y justicia. Sé inocente ante Dios y ante los hombres, aunque me traten como culpable, afirma con firmeza, mostrando una lucha interna que trasciende el terror físico y apunta al juicio moral y espiritual. Estos testimonios también muestran cómo, en medio de la desesperanza, muchos buscaban reconciliarse con su comunidad y con la memoria de aquellos que las rodeaban. Isabel de Cáceda, por ejemplo, deja instrucciones claras para que se cuide de su anciana madre y pide que se recen oraciones en su nombre. Un detalle que habla de la importancia de la fe y el vínculo familiar en momentos tan extremos. Carlos Garcés Manao no se limita a relatar estos documentos como meros hechos históricos, los presenta con respeto y empatía, permitiendo que el oyente perciba el miedo palpable, la esperanza fugaz y la dignidad con que estas mujeres enfrentaron su destino. Es una invitación a mirar más allá del estigma impuesto por la Inquisición y reconocer la humanidad común que nos une a todos. Estas escenas recuerdan a momentos similares en la historia de la literatura, como los monólogos de despedida en obras clásicas, o los testamentos narrados en novelas de época, donde la palabra final se convierte en un acto de afirmación personal frente a la adversidad. En definitiva, estos testamentos, lejos de ser solo documentos de muerte, son también testimonios de vida y resistencia, que nos permiten comprender la complejidad de estas mujeres más allá del juicio que las condenó. En esta sección de La mala semilla de Carlos Garcés Manao, nos sumergimos en el corazón mismo de las vidas que quedaron atrapadas en la red de la Inquisición, las mujeres antes de su condena, retratadas con una sensibilidad que va más allá del simple hecho histórico para mostrar la crudeza y la complejidad de su día a día. El autor nos presenta, caso por caso, cómo estas mujeres vivían en pueblos pequeños y aislados del Alto Aragón durante los siglos XV y XVI.
En comunidades donde la desconfianza y el miedo a lo invisible se tejían en cada rincón. La invisibilidad del mal, ese enemigo intangible, era el motor que alimentaba el terror colectivo. El miedo a lo que no se ve ni se entiende, pero que se siente en el viento y en los susurros del bosque, dice una voz del relato, describiendo la atmósfera opresiva que las rodeaba. Este miedo colectivo generaba un aislamiento creciente. Mujeres que antes formaban parte activa de su entorno, ya sea como parteras, curanderas o simplemente vecinas, comenzaban a ser señaladas y apartadas. La vida comunitaria se fracturaba y la sospecha se volvía una prisión más dura que cualquier celda, como apunta el autor con profunda comprensión. Una característica triste y muy humana que emerge en estos relatos es la acusación entre vecinas. La competencia por recursos, el resentimiento y la influencia del miedo hacían que las mismas mujeres se convirtieran en verdugos involuntarios unas de otras. Si ella habla, yo estaré segura. Si no, puedo ser la próxima, pensaban muchas, creando un círculo vicioso de desconfianza y traición. Estos testimonios reflejan un tejido social en descomposición, donde el miedo se vuelve un arma. En el centro de estas historias están mujeres como Teresa de Lérida, conocida por su conocimiento en plantas medicinales, pero que, en la oscuridad del miedo, se transformó en objeto de acusaciones. Me acusaban de traer la plaga y la muerte con mis hierbas, aunque solo curaba a los niños y a los enfermos, recuerda el relato. Su historia nos habla de cómo saberes ancestrales fueron pervertidos en la mirada inquisitorial, que los veía como brujería. Otra mujer, Juana de Viescas, vivía en la soledad de una pequeña cabaña, cuidando de su madre enferma, cuando empezó a ser señalada. El aislamiento físico se tradujo en aislamiento social. Era como si la tierra misma quisiera tragarse su presencia, describe el texto, señalando el peso del estigma que la condenaba antes de cualquier juicio. Este contexto nos lleva a una reflexión sobre cómo la comunidad se convirtió en juez y verdugo, y cómo la mezcla de miedo, superstición y necesidad de encontrar culpables generó un ambiente donde lo invisible se volvió tan real y temible como cualquier amenaza tangible. En estas historias, la autora Carlos Garcés Manao logra que sintamos el pulso de una época oscura donde el horror no solo venía de la tortura física, sino también de la ruptura de los vínculos humanos más básicos, el miedo que corroe la convivencia y la sombra eterna de la sospecha. Este retrato del miedo social y el aislamiento recuerda a obras como El juicio de Nuremberg en cuanto a la destrucción de la confianza comunitaria, o la novela Las brujas de Salem de Arthur Miller, que también examina cómo el miedo puede convertir vecinos en acusadores. En comparación con las representaciones visuales, La mala semilla pone un énfasis especial en el aspecto humano y emocional, con una profundidad que en ocasiones se pierde en las adaptaciones audiovisuales más centradas en la acción o el horror explícito. Manao nos sumerge en relatos individuales que desnudan la cotidianidad y tragedia de mujeres que, atrapadas en un mundo marcado por la sospecha y el miedo, vieron sus vidas transformarse abruptamente por la llegada del tribunal inquisitorial. Cada historia comienza en un entorno aparentemente común, un reflejo de la vida rural y modesta de la época, para luego llevarnos con precisión cronológica a la acusación, el juicio y finalmente la condena. Tomemos por ejemplo el caso de Isabel de Salas. Su vida transcurría entre las labores del campo y el cuidado de sus hijos, una rutina marcada por el sol que quemaba sus manos y la tierra que le daba de comer. Sin embargo, esa normalidad se fracturó cuando vecinas, por envidia o miedo, comenzaron a murmurar que Isabel tenía pactos con el demonio. La acusación no tardó en llegar al tribunal inquisitorial, y en el juicio Isabel, asustada, intentó defender su inocencia con palabras que resonaban llenas de desesperación. Solo soy una mujer sencilla, sin más poder que el de criar a mis hijos. Pero esas palabras, en ese contexto, poco valían. La sentencia fue dura y definitiva. De manera similar, el relato de Marina de Belmonte nos muestra a una mujer que vivía sola en la montaña, conocida por su conocimiento en remedios naturales. Su rutina estaba marcada por la recolección de hierbas y el cuidado de animales, una existencia humilde pero respetada hasta que la sospecha se sembró. La acusación vino de parte de quienes temían su sabiduría y la acusaban de causar enfermedades y desgracias. Durante el juicio, Marina habló con calma. No he hecho más que ayudar a mi gente, pero la presión del tribunal y la sombra del tormento impidieron que su verdad prevaleciera. La condena la sumió en un silencio amargo. Estas historias revelan un patrón claro: la vida cotidiana, construida con esfuerzo y modestia, se ve truncada por la acusación basada en temores colectivos y rivalidades. El juicio, una mezcla de formalidad y arbitrariedad, conduce casi inevitablemente a la condena. El autor señala que la justicia inquisitorial no buscaba la verdad, sino la confesión, lo que convertía a cada mujer en un blanco fácil. Un aspecto especialmente doloroso es cómo la comunidad, que alguna vez fue apoyo, se vuelve enemigo.
Vecinas que comparten el pan se transforman en testigos que apuntan con el dedo, evidenciando cómo el miedo puede destruir los lazos más profundos. Acusar a la otra era la forma más segura de sobrevivir, nos dice el texto con crudeza. Este ritmo narrativo, que empieza en lo familiar para luego mostrar la caída, hace que el lector experimente el dolor y la injusticia en carne propia, percibiendo que estas mujeres no eran monstruos, sino víctimas de un sistema que se alimentaba del miedo y la ignorancia. Cabe destacar que, comparado con versiones audiovisuales que tienden a enfatizar lo espectacular o lo violento, el libro se detiene en la humanidad de cada caso, mostrando que detrás de cada condena hubo una vida común rota por la intolerancia. Esta mirada cercana y detallada aporta una profundidad que pocas veces se ve en adaptaciones, donde a menudo se pierde el matiz en favor del impacto visual. Así, esta sección de La mala semilla no solo relata hechos, sino que invita a reflexionar sobre cómo el miedo social puede transformar la justicia en una herramienta de opresión, y cómo la cotidianeidad puede ser la antesala de una tragedia anunciada. 4. Más allá del juicio, análisis social y simbólico. En esta sección de La mala semilla, Carlos Garcés Manau nos lleva a un análisis profundo sobre el contexto histórico y social que rodea el fenómeno de la Inquisición en la región, mostrándonos cómo la transición del sistema feudal hacia un incipiente Estado moderno impactó directamente en la estructura del poder y en las normas que regían la vida cotidiana y judicial de la época. El autor explica que este cambio no fue solo político, sino también simbólico, marcando una ruptura con formas tradicionales de autoridad para dar paso a nuevas reglas que buscaban consolidar el control centralizado, aunque muchas veces a través de mecanismos brutales y represivos. El relato inicia con una clara descripción del sistema feudal que aún persistía en ciertos rincones, donde el poder estaba distribuido entre señores locales y jerarquías eclesiásticas que mantenían su influencia mediante vínculos personales y un entramado social basado en la dependencia directa. El feudo era una pequeña comunidad donde todos sabían quién mandaba y quién obedecía, dice el autor, resaltando la familiaridad y la cercanía que caracterizaban esas relaciones. Pero ese esquema comenzó a transformarse con la llegada de la Inquisición y la implantación de instituciones propias del Estado moderno, que imponían una justicia más impersonal y regulada. El tribunal inquisitorial representaba la autoridad del rey y del papa, que querían que la ley fuera la misma para todos, aunque esto significara desarraigar costumbres antiguas, explica con precisión Garcés Manau. Este desplazamiento del poder local hacia un ente judicial centralizado generó tensiones evidentes, pues afectaba directamente la autonomía de las comunidades y sus formas tradicionales de resolución de conflictos. En cuanto a las nuevas normas, el texto detalla que ya no bastaba con la reputación o la simple acusación oral, el sistema inquisitorial requería procedimientos escritos, protocolos formales y la instauración del miedo institucionalizado como herramienta de control. La justicia dejó de ser un asunto de vecindad para convertirse en un acto de Estado, se señala, y esta transformación tuvo un impacto profundo en la psicología colectiva. El miedo a lo invisible, a una ley que no se veía pero que podía llegar en cualquier momento, se convirtió en un arma de dominación que reforzaba la desconfianza y el aislamiento social. El autor subraya que, simbólicamente, esta transición marcó también el paso de un mundo regido por la oralidad, la tradición y la memoria colectiva, hacia un sistema basado en la letra impresa, la documentación y la burocracia. La palabra escrita, que podría ser vista como un avance, se convirtió en un instrumento de poder para sancionar y vigilar, un sello que condenaba más allá del juicio humano, porque quedaba impreso para siempre. Esta reflexión conecta con estudios sociológicos que muestran cómo los registros oficiales suelen perpetuar las injusticias al erigirse como verdades incuestionables. Desde un punto de vista social, la llegada del Estado moderno a través de la Inquisición aceleró la fragmentación comunitaria. Donde antes había redes de solidaridad y apoyo mutuo, ahora imperaba la sospecha. El vecino se volvió juez y verdugo, apunta el texto, y esta doble función erosionó la cohesión social, dejando a muchas mujeres expuestas y sin protección. En relación a obras literarias, este análisis recuerda en su profundidad la crítica que realiza Franz Kafka en El proceso, donde la burocracia estatal se convierte en un monstruo implacable que deshumaniza y aplasta a sus víctimas. Aunque en La mala semilla el contexto es histórico y real, la sensación de impotencia ante una justicia ciega y arbitraria es un tema universal y atemporal. Finalmente, respecto a las adaptaciones visuales que han tratado el tema de la Inquisición, la obra escrita aporta un nivel de detalle y análisis que rara vez se ve en películas o series, donde muchas veces la brutalidad se presenta sin explorar el complejo entramado social y simbólico que la sostiene. En este sentido, el libro ofrece una mirada más profunda, invitando a entender que el terror de la Inquisición no solo estuvo en sus juicios y castigos, sino en la transformación radical y dolorosa de la sociedad en que se insertó.
Este capítulo, entonces, no solo es una explicación histórica, sino una invitación a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder y las normas legales moldean la vida de las personas. Muchas veces con consecuencias que van más allá del tiempo y el espacio. Carlos Garcés Manau nos introduce en un análisis profundo y delicado sobre el papel simbólico que desempeñaban las mujeres acusadas en los juicios inquisitoriales, donde no solo eran juzgadas por actos concretos, sino que, más allá de ello, eran transformadas en chivos expiatorios dentro de un mecanismo social que buscaba preservar un orden rígido y amenazado. La acusada, según el autor, se convierte en la mala semilla que hay que arrancar para asegurar la pureza y estabilidad de la comunidad. Un símbolo de exclusión que permite reafirmar el poder y la cohesión social desde la expulsión. El relato empieza por situar esta dinámica en un contexto donde la sociedad, en plena transición del feudalismo al Estado moderno, se encuentra en un momento de incertidumbre y miedo. Las tensiones sociales se expresan en la necesidad de encontrar un enemigo interno, alguien a quien culpar de los males que aquejan a la comunidad. Las mujeres acusadas cumplen ese papel, representando un riesgo simbólico que amenaza el orden divino y humano, como explica Garcés Manau. En este sentido, no son solo sujetos individuales, sino que su condena tiene una carga social y ritual. Expulsarlas es expulsar el mal, señala el autor con una precisión que revela la lógica cruel del sistema. El autor detalla cómo esa función simbólica se manifiesta en el tratamiento que reciben desde la acusación hasta la sentencia. En muchos casos, las mujeres no tienen defensa real, ni la posibilidad de mostrar una identidad más compleja. Son retratadas como otras, la semilla corrupta, a quienes la sociedad exige eliminar para preservar su propia pureza. Por ejemplo, mujeres como Inés de la Fuente o Catalina Marín, nombres que el autor transcribe con cuidado, pasan a ser personajes emblemáticos de esa expulsión, no solo por sus supuestos actos, sino por la función que cumplen en la narrativa del poder. Ella es la sombra que la luz del orden no puede tolerar, se lee en una de las páginas más reveladoras. Este fenómeno se vincula con un mecanismo psicosocial conocido como chivo expiatorio, donde un grupo o individuo se carga con la culpa colectiva para liberar tensiones y reafirmar normas. Garcés Manau señala que la mujer acusada es el espejo distorsionado de los miedos y frustraciones de la comunidad, y que su sacrificio, aunque injusto, resulta funcional para el mantenimiento del sistema. Este punto abre una reflexión crítica sobre cómo las sociedades modernas, a pesar de sus avances, continúan buscando a otras para culpar y excluir en tiempos de crisis. Un paralelismo inquietante que invita a la reflexión. El texto además enfatiza la importancia del género en esta dinámica. No es casualidad que las mujeres sean las principales víctimas, pues su cuerpo y su conducta eran el campo de batalla simbólico donde se disputaba la autoridad moral y social, en palabras del autor. La sexualidad, la independencia y el conocimiento popular se vuelven motivos suficientes para señalarlas y condenarlas. En este sentido, las acusadas no solo enfrentaban un juicio legal, sino una condena cultural que las relegaba a la marginalidad absoluta. Es interesante comparar este análisis con la representación que ofrece la película El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, donde la persecución también se muestra como un mecanismo para controlar ideas y disidencias. Sin embargo, Garcés Manau ofrece una visión más centrada en la mujer como símbolo social, mientras que la adaptación audiovisual se enfoca más en la disputa intelectual. Esto revela cómo la literatura puede profundizar en aspectos simbólicos menos evidentes para el cine. Finalmente, este capítulo invita a entender que el proceso inquisitorial no solo fue un juicio judicial, sino una operación simbólica que funcionaba para preservar un orden social amenazado, expulsando a quienes representaban la mala semilla. Así, la mujer acusada aparece como un símbolo doloroso y potente, víctima de una estructura que necesitaba una cara para el mal y que, en su intento de limpieza social, terminaba por sembrar heridas profundas en la comunidad entera. Carlos Garcés Manau profundiza en las complejas dinámicas de poder que se tejen entre vecinos, familias y autoridades, mostrando cómo estas relaciones influyen decisivamente en el desarrollo de los juicios inquisitoriales y en la condena de las mujeres acusadas. Más allá del simple procedimiento judicial, el autor revela que la Inquisición se inserta en un entramado social donde las tensiones cotidianas, los rencores personales y las rivalidades familiares cobran una fuerza inesperada y devastadora. El relato comienza describiendo un ambiente social enrarecido, donde el miedo y la sospecha circulan libremente entre vecinos. La convivencia no es pacífica ni neutral, se construye sobre la base de desconfianzas que muchas veces se alimentan de la envidia, el odio o la disputa por recursos y prestigio. Garcés Manau explica que en los pueblos pequeños, el tribunal inquisitorial se convierte en un escenario donde se dirimen peleas que poco tienen que ver con la verdadera justicia, pero mucho con el control social. Esta frase nos sitúa en un contexto donde la denuncia no es solo religiosa o moral, sino también una herramienta para debilitar o eliminar adversarios.
Un ejemplo claro lo encontramos en los relatos de las acusaciones cruzadas entre vecinas, donde la acusación se convierte en un arma para resolver viejos rencores, y la palabra del vecino vale más que la verdad. Aquí, personajes como Juana de Arcos y Mencía López son nombres que surgen como protagonistas involuntarias de estas luchas. Mujeres cuyos destinos se ven marcados por tensiones personales que exceden el ámbito de la Inquisición y se hunden en las relaciones humanas cotidianas. Juana, por ejemplo, era una mujer laboriosa, conocida por su carácter fuerte, pero terminó señalada tras una disputa con la familia vecina que la acusó de brujería, una acusación que surgió de la envidia y el miedo, más que de hechos concretos. La familia, como núcleo social, aparece también como un actor central en estas dinámicas. El autor detalla cómo las alianzas familiares, los vínculos de parentesco y las jerarquías internas influyen en la defensa o en la condena de la acusada. En muchos casos, las mujeres no solo son abandonadas por sus propios familiares, sino que estos pueden ser parte activa de la denuncia, buscando proteger su honor o intereses. La familia que antes era refugio se vuelve a veces la primera que da la espalda, se lee en una página que describe el abandono emocional y material que sufrían las acusadas. Las autoridades locales, por su parte, juegan un papel ambiguo y a menudo contradictorio. En la figura del alcalde, el cura o el juez, el tribunal inquisitorial encuentra aliados o rivales. La justicia inquisitorial se superpone y a veces se enfrenta a la justicia civil, y estas tensiones son aprovechadas para afianzar el poder o para eliminar opositores. Garcés Manau señala que las autoridades locales, lejos de ser neutrales, usaban la Inquisición como un instrumento para fortalecer su dominio, sometiendo a quienes percibían como una amenaza. Así, la mujer acusada no solo es víctima de una institución religiosa, sino de un entramado político local donde el control social se impone con dureza. Una reflexión importante que se desprende de esta sección es cómo estas dinámicas sociales resuenan en distintas épocas y lugares. La instrumentalización de la justicia para fines políticos o personales no es exclusiva de la época inquisitorial, es un fenómeno que vemos repetirse a lo largo de la historia, incluso en sociedades contemporáneas. En este sentido, la obra invita a pensar en la justicia como un campo de batalla donde se cruzan intereses múltiples, y no solo como una búsqueda pura de la verdad. Desde una perspectiva literaria, este análisis recuerda a la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, donde la sociedad también juega un papel crucial en el destino del protagonista. Y la culpa o la inocencia se mezclan con las tensiones sociales y psicológicas. Sin embargo, en La mala semilla la mirada es más colectiva, mostrando cómo el entramado social en su conjunto contribuye a construir al enemigo. Finalmente, aunque la obra no profundiza en adaptaciones visuales de este fenómeno, se podría comparar la descripción de estas redes sociales con las representaciones en series históricas sobre la Inquisición, que a menudo simplifican estas relaciones para centrarse en la dimensión religiosa, perdiendo la riqueza del entramado social que Garcés Manau expone con tanta claridad. Así, este capítulo nos revela un panorama donde el juicio y la condena son apenas la punta de un iceberg mucho más complejo, una red de poder, envidia, miedo y alianzas que se refleja en cada palabra, en cada gesto y en cada denuncia, conformando una tragedia humana profunda que va mucho más allá de lo legal y formal. Manau nos invita a mirar más allá de las frías y duras sentencias del tribunal inquisitorial para comprender la brujería no como un conjunto de hechos aislados o simples delitos, sino como una metáfora profunda de un miedo colectivo que atravesaba toda la sociedad. En este sentido, la brujería se convierte en el símbolo de un temor que se extiende mucho más allá de las supuestas prácticas ocultas y alcanza las raíces mismas del orden social, de las estructuras de poder y del alma humana. El autor describe que la acusación de brujería no se limita a la persecución de actos concretos, es un reflejo de ansiedades sociales que buscan un chivo expiatorio para canalizar incertidumbres y peligros percibidos. La brujería era el espejo donde se reflejaban las inquietudes y el pánico de toda una comunidad, escribe Garcés Manau, dejando claro que lo que estaba en juego no era solo la vida de la mujer señalada, sino la estabilidad de un tejido social frágil, temeroso y convulsionado. Este miedo colectivo se alimentaba de la falta de explicación racional para fenómenos que escapaban al control humano, malas cosechas, enfermedades repentinas, muertes inesperadas, accidentes. En un tiempo sin ciencia ni medicina modernas, la brujería encarnaba lo desconocido, lo incontrolable, lo invisible que amenaza la supervivencia cotidiana. Por eso, las voces que clamaban contra la bruja eran, en realidad, el eco de un pueblo aterrorizado frente a la fragilidad de su existencia. Señala el texto con una sensibilidad que invita a entender el fenómeno como un acto social antes que un simple crimen. Además, el miedo a la brujería funcionaba como una herramienta para reforzar normas sociales y roles establecidos, especialmente en cuanto al lugar de la mujer. La figura de la mujer acusada, muchas veces marginada, pobre o solitaria,
se transformaba en el símbolo de todo lo que debía ser excluido para mantener el orden. En palabras del autor, la bruja no era solo una persona, era la encarnación del miedo a la transgresión, a la autonomía femenina, a lo desconocido que desestabiliza la comunidad. Este simbolismo ayuda a comprender que detrás de la casa de brujas había también un mecanismo de control social profundamente arraigado en prejuicios de género. Una reflexión que emerge de este análisis es la persistencia de estos miedos colectivos en la historia, que aunque mutan en forma, continúan manifestándose en sociedades contemporáneas como temores frente a la otredad, la diferencia o el cambio. En ese sentido, el libro nos invita a ver la persecución de las brujas como un fenómeno universal, donde la psique social busca refugio en la exclusión y la punición de lo que considera amenaza. Desde una mirada literaria, esta idea remite a la fuerza simbólica que la brujería tiene en obras como El Crucible de Arthur Miller, donde la histeria colectiva y el miedo irracional se entrelazan para destruir vidas. Sin embargo, Garcés Manao se adentra con mayor profundidad en las raíces sociales y psicológicas que motivan estas cacerías, otorgando a su obra un tono más analítico y a la vez humano. Por último, aunque las representaciones visuales del tema suelen centrarse en el horror o lo sobrenatural, el libro enfatiza que el verdadero terror estaba en la dimensión social del miedo, la desconfianza entre vecinos, la competencia entre familias y la vigilancia constante que convertía a cualquier mujer vulnerable en objetivo. Esta lectura aporta una dimensión ética y social imprescindible para entender el fenómeno, que trasciende el folclore y la superstición. En suma, esta sección revela la brujería como un complejo fenómeno simbólico donde convergen el miedo, la exclusión y el poder, una metáfora potente y dolorosa de las ansiedades colectivas que marcaron una época y que, de muchas formas, siguen vigentes hoy. Carlos Garcés Manao nos invita a dar un paso atrás para contemplar con perspectiva más amplia el fenómeno de la persecución de brujas, hilvanando los casos particulares narrados anteriormente con un análisis que trasciende lo individual para alcanzar la dimensión social y simbólica de esta tragedia colectiva. Aquí el autor no solo reconstruye la historia de las mujeres acusadas y juzgadas, sino que abre un espacio para reflexionar sobre el sentido profundo que tuvo esta cacería en la sociedad de su tiempo. El texto inicia recordándonos que cada caso no fue un accidente ni una aberración aislada, sino una pieza dentro de un entramado mayor, donde la justicia, la religión y las tensiones sociales convergían para crear un clima de miedo y exclusión. Así, las historias de Margarita, Juana, Teresa y otras mujeres, antes solo vistas en su dramatismo individual, ahora se revelan como manifestaciones de una estructura de poder que utilizaba la figura de la bruja como instrumento de control y cohesión social. La mujer acusada se convirtió en símbolo de todo aquello que la comunidad quería expulsar, un rostro para el miedo colectivo, afirma Garcés Manao. Al hilvanar estos relatos, el autor señala que la persecución no solo respondía a la lógica del tribunal, sino a dinámicas sociales mucho más complejas, rivalidades vecinales, tensiones familiares, disputas económicas. La acusación era un arma, un mecanismo para afirmar la autoridad, marcar territorios y resolver conflictos, explica, ilustrando cómo la brujería era la excusa para viejas enemistades y resentimientos. No es casual que en muchos pueblos la voz acusadora viniera de una vecina o familiar, transformando la sospecha en un arma de poder y supervivencia social. Esta sección también invita a pensar en la brujería como metáfora, un espejo que refleja la fragilidad y ansiedad de una sociedad en transición. La época mostraba la lenta erosión del sistema feudal y el nacimiento de nuevas formas de Estado y poder, pero esta transformación no era pacífica ni uniforme. El miedo a la bruja encapsulaba el temor a lo nuevo, a lo desconocido, a la pérdida de un orden que parecía estable, escribe el autor. Así, la caza no era solo contra mujeres señaladas, sino contra la incertidumbre que ellas encarnaban. Aquí surge una reflexión valiosa sobre cómo las sociedades manejan el miedo y la diferencia, expulsando, condenando y señalando chivos expiatorios. Este fenómeno resuena hasta hoy, cuando grupos o individuos se convierten en blancos simbólicos para contener tensiones sociales. La lectura invita a conectar este proceso histórico con conceptos como el otro o el enemigo interno que hemos visto en múltiples contextos, desde la Inquisición hasta los tiempos modernos. Un dato interesante para contextualizar esta reflexión es la comparación con obras literarias y teatrales, como El Crucible de Arthur Miller, donde la histeria colectiva y la paranoia juegan un papel similar en la destrucción de vidas inocentes. Sin embargo, Garcés Manao va más allá, pues no solo muestra el aspecto psicológico, sino el entramado social que alimenta y sostiene esas tragedias. Finalmente, la sección se cierra con un tono a la vez sombrío y didáctico, señalando que entender la caza de brujas como fenómeno social y simbólico nos ayuda a prevenir que el miedo irracional vuelva a dominar la justicia y la convivencia humana. Reconocer el pasado es una forma de evitar que la mala semilla del miedo y la exclusión siga germinando en nuestro presente, concluye el autor con una invitación clara a la reflexión. En síntesis,
Esta parte de La mala semilla nos ofrece una mirada profunda y serena que trasciende el horror puntual para mostrarnos el rostro colectivo de la injusticia. Un llamado para mirar las raíces sociales del miedo y aprender de ellas para construir sociedades más justas y humanas. La mala semilla de Carlos Garcés Manao es una obra que, desde su publicación, ha provocado una reflexión profunda sobre los mecanismos sociales de exclusión y la construcción del miedo colectivo. Este libro no solo documenta casos históricos de persecución y condena, en particular hacia mujeres acusadas de brujería, sino que se adentra en la compleja red de dinámicas sociales, simbólicas y políticas que sustentaron esas tragedias, exponiendo un fenómeno que, aunque situado en épocas pasadas, sigue resonando con inquietante actualidad. Desde una perspectiva comparativa, el enfoque de Garcés Manao dialoga con teorías clásicas de sociólogos como Émile Durkheim, quien identificó la función social del chivo expiatorio y la expulsión ritual como formas de reafirmar el orden colectivo. En La mala semilla, esta idea se cristaliza con fuerza en el análisis de cómo la figura de la mujer acusada no era simplemente un sujeto individual, sino el recipiente de temores colectivos y tensiones sociales no resueltas. Esta construcción simbólica se alinea también con la teoría de René Girard sobre la violencia mimética y el mecanismo del sacrificio, donde el conflicto interno de la comunidad se canaliza hacia un objeto de condena para restaurar la paz social. En contraste, el libro puede ser puesto en diálogo con obras como El crucible de Arthur Miller, que presenta la cacería de brujas como una metáfora política de su propio tiempo, especialmente en relación con la paranoia anticomunista en Estados Unidos. Sin embargo, Garcés Manao aporta una dimensión más histórica y social, resaltando que no se trató solo de histeria o persecución irracional, sino de procesos articulados en el cambio del sistema feudal hacia formas incipientes de Estado moderno, donde la justicia y el poder empezaban a consolidarse de manera distinta. Cuando el libro salió a la luz, la sociedad enfrentaba, de manera implícita, sus propios temores colectivos, migraciones, desigualdades sociales, y la persistencia de la exclusión de grupos vulnerables. Así, la recepción pública encontró en La mala semilla un espejo para cuestionar patrones actuales de discriminación y violencia simbólica, incluso en contextos donde la modernidad promete racionalidad y derechos universales. La crítica literaria valoró especialmente la combinación de rigurosidad documental con un estilo narrativo que humaniza a sus personajes, evitando caer en la frialdad de un mero ensayo histórico. Por otro lado, algunas voces señalaron que el enfoque del libro podría profundizar más en el análisis de género y las consecuencias psicológicas de estas persecuciones, abriendo un debate sobre la intersección entre historia, sociología y estudios feministas. Este debate es crucial, pues la temática del libro toca un punto esencial, la construcción social del otro y la persistencia de mecanismos de exclusión basados en roles y estereotipos de género. En definitiva, La mala semilla se erige como una obra indispensable para entender no solo un capítulo oscuro del pasado, sino para iluminar las formas en que el miedo y la exclusión siguen moldeando la convivencia social. Su aporte trasciende el mero relato histórico, invitándonos a mirar con ojos críticos los discursos y estructuras que perpetúan la marginación. Es un llamado a la memoria y a la vigilancia, para que nunca más la mala semilla de la injusticia vuelva a germinar sin que la cuestionemos. Esta reflexión sigue vigente hoy, en un mundo donde la polarización y la búsqueda de chivos expiatorios parecen aumentar. En ese sentido, la obra de Garcés Manao dialoga con las preocupaciones contemporáneas sobre la justicia social, la construcción de la identidad colectiva y el papel que juegan las narrativas históricas para mantener o romper ciclos de exclusión. Así, La mala semilla no es solo una ventana al pasado, sino un espejo que invita a mirar con honestidad el presente y a imaginar un futuro más inclusivo. Aunque la historia parece oscura, también plantea la posibilidad de cambio. ¿Es posible romper con la mala semilla? ¿Puede la conciencia y el amor sembrar una nueva semilla que transforme el destino? La respuesta es tan compleja como humana, y Garcés Manao la deja abierta para que cada lector la reflexione. La mala semilla nos recuerda que dentro de todos hay un germen que puede crecer hacia la luz o la oscuridad. Es una invitación a mirar dentro, enfrentar nuestros demonios y decidir qué queremos cultivar en nuestra alma. ¿Crees que el mal está en nuestra naturaleza o es producto del entorno? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más análisis literarios profundos y narrativos. Y comparte este video para que más personas reflexionen sobre la oscuridad y la luz en el ser humano.